Hola a todos, bienvenidos al canal de Tejidos Joss. Hoy día vamos a hacer este hermoso vestido de la princesa Bella de Disney. Miren, este yo lo he hecho en una talla de 2 a 3 años. Los materiales que he utilizado para tejer este vestido son algodón de color mostaza, he utilizado un ovillo, y de color amarillo he utilizado casi 2 ovillos y un poco de color blanco para el borde del vestido de abajo. Yo siempre utilizo esta marca. Bueno, esta marca la venden acá en Chile, que es Orquídea 100% algodón. Acá me dice que es para tejer con un crochet número 3 y yo lo he tejido con este crochet de acá, que es 3.5. y también necesitamos un cortilachas o una tijera, lo que viene a ser la aguja lanera también para coser todas estas perlas, porque vamos a necesitar perlas pequeñas y también una más grande para el lado de aquí. Y por ejemplo, si ustedes desean tejer otra talla, lo que yo les recomiendo es que siempre midan el contorno de la niña de la parte de arriba y de acuerdo a eso le hagan el ancho del contorno. Después he tejido un punto en cada punto hasta aquí, y para empezar la falda solamente le hice un aumento en cada punto, y después desde la segunda fila hasta terminar he tejido un punto en cada punto. Igual siempre deberían medir el contorno, el largo y la parte de los hombros para que le quede bien. Entonces a mí, por ejemplo, este contorno me midió 46 centímetros, todo el contorno del pecho, y desde la parte de arriba hasta la parte de acá me mide 51 centímetros de largo. ¿Ya? Entonces eso es todo. No se olviden suscribirse al canal para que cada vez que suba nuevos videos puedan verlos. Y empecemos. Vamos a comenzar con el hilo de color mostaza y vamos a empezar haciendo 91 cadenas. ¿Ya? Entonces hago el punto así y empiezo a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así vamos a hacer las cadenas hasta llegar a 91. Acá yo ya hice las 91 cadenas. Ahora aquí donde está la última cadena que hicimos, en esta no vamos a tejer, vamos a tejer en la segunda. En la que le sigue vamos a empezar haciendo puntos bajos. Vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto, ya, así hasta terminar todo y terminemos todas las cadenas hasta el final, ya. Y vamos a tejer un punto bajo en cada punto desde esta vuelta, que es la número 1, hasta la vuelta 37, ya. Entonces así vamos a tejer un punto en cada punto hasta la vuelta 37. Recuerden que cada vez que vamos a voltear, cuando terminamos acá de tejer un punto en cada punto, llegamos acá, terminamos, vamos a subir siempre con una cadena y seguimos la siguiente vuelta y así hasta la vuelta 37. Vamos a tejer hasta la vuelta 37 haciendo 90 puntos bajos en cada punto, ¿no? En cada vuelta vamos a tener 90 puntos bajos y en la vuelta 37 nos vemos para que vean cómo se queda. Miren, acá yo ya tejí todo. Tengo en total de acá hasta acá, tengo 37 vueltas con un punto bajo en cada punto, ya. En cada vuelta son 90 puntos. Ahora yo le he hecho el cambio de color. He cambiado de color al color amarillo aquí porque ya lo voy a unir. Miren, lo vamos a unir este de acá. Lo vamos a unir y vamos a empezar a tejer la parte de abajo del vestido, pero en puntos altos. Entonces acá ya le hice el cambio de color al color amarillo y vamos a subir, no, vamos a unirlo primero. Vamos a unirlo acá, miren, con el lado de aquí. Lo que vamos a hacer es unirlo con un punto deslizado. Entonces jalamos aquí y lo unimos con un punto deslizado, ¿ven? Ahora subimos con 2 cadenas y vamos a empezar a tejer 2 puntos altos en cada punto, o sea, vamos a tejer un aumento en cada punto, ¿ya? Entonces acá con las cadenas y el punto que he hecho ya van 2. Acá vamos a seguir, mientras vamos tejiendo podemos ocultar estos 2 hilitos del cambio de color que ha quedado para que se vaya ocultando.
Entonces en el siguiente también hacemos un aumento y así vamos a hacer 2 puntos en cada punto hasta terminar toda la vuelta, todo y llegar hasta acá. Miren, yo ya terminé de tejer un punto alto en cada punto y acá ya voy a cerrar la vuelta. Entonces la cerramos con un punto deslizado y subimos con 2 cadenas y damos la vuelta al tejido. Cada vez que vamos a empezar una vuelta tenemos que darle la vuelta al tejido para seguir tejiendo. ¿Ya? Ahora vamos a tejer un punto alto en cada punto desde esta vuelta que es la número 2, desde que comenzamos a hacer la falda, ¿no? Esta es la 1, esta vendría a ser la 2. Vamos a seguir tejiendo ahora solamente un punto alto en cada punto desde la vuelta 2 hasta la vuelta número 24, ¿ya? Entonces tejemos hasta la vuelta número 24 y volvemos. Miren, yo ya tejí hasta la vuelta número 24. Acá lo voy a cerrar, pero voy a hacer el cambio de color al color blanco. Ya, pero miren cómo va quedando. Quiero que vean cómo va quedando el largo. A ver, vamos a poner la cámara así para que se pueda ver mejor. Miren cómo va quedando el largo. Entonces ya quedó lo suficientemente largo para tejer el borde de acá. Lo vamos a tejer en color blanco y le vamos a hacer como unas onditas para que quede mejor. Entonces lo que vamos a hacer acá es, acá vamos a unirlo con un punto deslizado, pero vamos a hacer el cambio de color con el color blanco. Entonces agarramos el color blanco y lo pasamos por acá y amarramos el color blanco con el color amarillo. Acá yo ya lo había cortado el amarillo, pero ustedes lo cortan y dejan una pequeña hebra más, porque ahora vamos a irla perdiendo acá mientras vamos tejiendo. La vamos a ir escondiendo estas 2 hebras pequeñas. Lo que vamos a hacer es tejer puntos bajos, un punto en cada punto hasta terminar la vuelta, pero vamos a agarrar solamente la hebra de adelante, ¿ya? Y vamos escondiendo estas 2 hebras. Entonces vamos tejiendo puntos bajos así, solo agarrando la hebra de adelante. De los 2 puntos agarramos la hebra de adelante y ahí vamos tejiendo el punto bajo y escondiendo las hebras. Entonces vamos a ir tejiendo así, un punto en cada punto hasta terminar toda la vuelta, y cuando terminemos la vuelta volvemos. Miren, acá yo ya terminé de dar toda la vuelta. Acá lo vamos a cerrar con un punto deslizado y subimos igual siempre con una cadena, y recuerden que siempre al empezar otra vuelta volteamos el tejido para el otro lado. Siempre se ha tejido uno por este lado, el otro por el otro lado, y así se ha ido tejiendo cada vuelta. Como vamos a voltear, lo que yo quiero que vean es esto. Miren, esta parte de aquí, ¿por qué les dije que la tejieran por la hebra de adelante? Porque esta viene a ser la parte de adelante del vestido. Entonces esta parte de acá que hemos tejido por la hebra de adelante por este lado va a quedar atrás. Ven que acá por la parte de adelante se ve la hebra que hemos dejado, y esto blanco tiene que quedar por atrás para que se vea así, queda más bonito. Ahora, para terminar de hacer la parte de abajo del vestido, nos toca tejer por este lado porque tenemos que voltear el tejido. Entonces al tejer por este lado vamos a hacer unas ondas y va a quedar más bonito. Entonces ya volteamos ahora por este lado y vamos a empezar a hacer, yo ya subí con una cadena, volteamos y subimos con una cadena. Entonces empezamos a hacer un punto bajo, de ahí vamos a hacer una lazada, dejamos un punto y en el siguiente punto vamos a hacer 5 puntos altos en el mismo punto. Ya, entonces hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora lo que vamos a hacer es igual, dejamos un punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Y miren,
¿Ven? Queda esta bonita ondita que va a quedar abajo del vestido. Entonces esa va a ser la serie. Hacemos una lazada, dejamos un punto y en el siguiente hacemos 5 puntos altos en el mismo punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora dejamos un punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Y seguimos así. La lazada, dejamos un punto y en el siguiente hacemos los 5 puntos altos en el mismo punto. Entonces esa va a ser la serie que vamos a tejer hasta terminar toda la vuelta, y cuando terminemos toda la vuelta volvemos. ¿Ya? Recuerden que hemos empezado así. Vamos a repetir de nuevo. Hemos empezado con un punto bajo, hemos dejado un punto y en el siguiente hemos hecho 5 puntos altos. De ahí dejamos un punto y en el siguiente un punto bajo. Después dejamos un punto y en el siguiente 5 puntos altos, dejamos un punto, en el siguiente un punto bajo y así sucesivamente. ¿Ya? Tejemos hasta terminar la vuelta y llegar hasta acá para cerrar. Miren, ya terminé acá la parte de acá de todos los bordes y lo único en un punto deslizado. Así va quedando todo el borde del vestido. Y ahora vamos a empezar a tejer la parte de acá arriba. Miren, la parte de arriba vamos a ponerle los separadores de puntos para poder hacerla. Entonces, ven esta parte de acá atrás, que es la parte que está abierta. Vamos a contar de acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta contar 17 puntos. ¿Ya? Llegamos al 17, que es este, y en el 18 ponemos el marcador. Ahora, acá contamos, después del marcador contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta 11. Este es un punto antes, el 11, y ponemos el marcador acá, en el punto 12. Igual de este lado. Contamos aquí, desde aquí hasta aquí 17 puntos y en el 18 ponemos el marcador. Y desde aquí, que es el punto que sigue del marcador, hasta aquí tienen que haber 11 puntos y en el punto 11 ponemos el marcador. Contamos 1 y en el 11 ponemos el marcador. ¿Ya? Entonces en los dos lados es así. Ahora vamos a empezar por el lado de aquí y vamos a empezar a tejer con el color amarillo, que es este de acá. Entonces ingresamos el crochet, jalamos una hebra aquí, hacemos una cadena y en ese mismo punto vamos a empezar a tejer escondiendo estas dos hebras. ¿Ya? Vamos a tejer los 17 puntos y aquí vamos a tejerlos en puntos bajos. ¿Ya? Entonces vamos tejiendo un punto en cada punto, así escondiendo las hebras, todo esto hasta llegar aquí. Miren, ya tejí acá yo los 17 puntos desde aquí hasta donde está el marcador. Ahora vamos a tejer 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá va, 19 y 20. ¿Ya? Entonces se van a fijar bien que las cadenas estén derechas y aquí lo vamos a unir. Donde está ese marcador, en el siguiente vamos a dejar este espacio. ¿Ya? Donde está este de aquí vamos a empezar a hacer puntos bajos. Entonces aquí sacamos el marcador. ¿Ven? Vamos a dejar así. Y vamos a tejer puntos bajos igual, un punto en cada punto. Ya vamos a tejer un punto en cada punto desde aquí hasta donde está el siguiente marcador, que es este de acá. Ya tejemos hasta aquí y volvemos. Miren, yo llegué aquí justo donde está el siguiente marcador y aquí vamos a hacer de nuevo las cadenas y las vamos a unir acá. ¿Ya? Entonces igual hacemos 20 cadenas. 2, 3, 4, 19 y 20. Y nos fijamos que estén derechas las cadenas.
ya. Y acá donde está el marcador vamos a empezar a tejer los puntos bajos. Aquí sacamos el marcador y empezamos a tejer los 17 puntos bajos de este lado, tejiendo igual un punto bajo en cada punto, ven, hasta llegar acá. De nuevo vamos a tejer y volvemos. Miren, ya terminé acá hasta aquí los 17 y ven, esa parte de acá son las que van a ir en los hombros. Acá también está, a ver, que es como un poco grande, la cámara no lo capta bien. A ver, para mostrarles. Miren, aquí hemos dejado, ven, esta es la parte de atrás. Las cadenas que hemos hecho es para que vaya esto en el hombro. Igual hemos hecho en este lado de acá, ven, y esta está la parte de atrás. Entonces se ve así. Ahora en la parte de acá hemos terminado ya. Vamos a subir con 2 cadenas porque vamos a empezar a tejer puntos altos. Subimos 2 cadenas ahí y volteamos el tejido y vamos a empezar a tejer puntos altos. Entonces miren, acá subimos 1, 2 cadenas, volteamos y tejemos acá los 17 puntos que están aquí hasta la parte donde empiezan las cadenas, ¿no es cierto? Vamos a tejer las 2 cadenas de aquí que hemos subido, cuenta como un punto, entonces seguimos con el segundo, ¿no? 3, acá ya son en puntos altos, tejemos hasta aquí antes de las cadenas, o sea los 17 en puntos altos. Miren, he llegado acá justo donde empiezan las cadenas y en cada cadena también vamos a tejer un punto alto, ¿ya? Entonces empezamos a tejer acá encima de cada cadena un punto en cada punto. Aquí puntos altos, seguimos acá toda esta parte del medio haciendo puntos altos, solo vamos a tejer un punto en cada punto. Seguimos con las siguientes cadenas haciendo puntos altos y aquí la última parte que es hasta terminar vamos a hacer puntos altos, ¿ya? Entonces vamos a tejer todo esto en puntos altos y volvemos. Miren, ya tejí puntos altos acá encima de las cadenas también y se ve así. Toda la parte del medio y acá encima de las cadenas de este lado hasta la parte de atrás. Ahora vamos a empezar a tejer la segunda vuelta. Aquí hemos terminado. Igual subimos con 2 cadenas y tejemos una segunda vuelta. Igual en puntos altos haciendo un punto bajo en cada punto. Entonces acá igual subimos con 2 cadenas. Hacemos 1, 2, giramos el tejido y vamos a tejer un punto alto en cada punto. ¿Ya? Entonces vamos tejiendo así hasta que terminemos toda la vuelta, toda la vuelta, hasta llegar de nuevo al lado de acá y volvemos. Bien, acá ya terminé de hacer la segunda vuelta de puntos altos de la parte de acá de arriba. Entonces, como he terminado acá, vamos a aprovechar y podemos hacerlo. Ahora voy a subir la cámara para que vean. Podemos hacer la parte de aquí, tejer toda esta parte de aquí donde va a ir los botones. Entonces aprovechamos con este mismo color amarillo, vamos a hacer puntos altos en toda esta parte de acá. Entonces subimos aquí con 2 cadenas, ven, y aquí vamos a hacer 2 puntos altos adentro de este punto. Ya que el espacio es grande, entonces hacemos 1, 2 puntos altos en este siguiente punto de acá de esta segunda vuelta. También vamos a hacer 2 puntos altos acá adentro, 1, 2 puntos altos, ¿ven? Y ahora aquí en cada agujerito vamos a hacer un punto alto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el de aquí hacemos un punto alto. Aquí lo acomodamos para que no esté tan abierto. Aquí también seguimos haciendo un punto alto. Y así en cada agujerito que es aquí donde están las líneas de estos puntos de acá. Miren, acá otro. En cada separación hay un punto. Hay un agujero. Entonces todo eso vamos a hacer un punto alto hasta llegar acá. Miren, ya hice todos los puntos bajos, perdón, todos los puntos altos hasta aquí.
Ahora vamos a pasar para el lado de acá. Entonces, para pasar para este lado, vamos a pasar con un punto deslizado en el primer punto de ahí. Hacemos un punto deslizado, subimos igual las dos cadenas y vamos tejiendo un punto alto en cada agujero que veamos aquí. Vamos a ir tejiendo un punto alto, toda esta parte, hasta llegar acá de nuevo arriba. Miren, ya terminé este lado de acá también. Hice una cadena y corté y dejé un poco de hebra para perderla siempre por acá adentro. Ahora yo tengo estos botones de acá. Yo le voy a poner 4 botones, así. Y no le he hecho jales porque estos puntos altos son suficientes para que entren ahí estos botones. En el caso de que sus botones sean más grandes, ahí sí le pueden hacer como que dejan un espacio más grande, no tejen un punto y ahí queda un agujero más grande para que entre el botón. Pero en mi caso no necesito porque estos botones son pequeños y fácilmente, miren, ve, pasa el botón, así que no hay problema. Entonces voy a coser los botones y lo cerramos con esta parte de acá y queda lista la parte de atrás para cerrar. Miren, acá yo ya le cosí los botones. Ahora lo que vamos a hacer en la parte de acá delante del vestido, miren, aparte de esta tira de acá que va en los hombros, yo le voy a hacer esta tira de acá porque como igual es para una niña, se le va a caer si solamente tiene la parte de los hombros, entonces acá va a quedar más seguro. Entonces yo ya le hice de este lado, miren, conté desde acá, desde donde comienza acá he contado 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6 ahí he empezado a hacer. He hecho 27 cadenas y de ahí he tejido 2 filas de puntos altos y lo he unido ahí y lo he cosido. Ahora igualmente de este lado de acá contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí ponemos el marcador y ahí vamos a hacer 27 cadenas para que nos quede igual que este lado. Entonces aquí donde está el marcador empezamos haciendo, jalamos el hilo ahí y vamos a hacer un nudo y de ahí ese hilo que nos va a quedar igual lo escondemos por adentro del tejido, ya. Ahora hacemos las 27 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, acabamos 26, 27. Ahora vamos a empezar a tejer puntos altos en toda esta cadena hasta llegar acá. Entonces empezamos, hacemos una lazada y acá contamos desde la cadena que está aquí, la primera 1, 2, 3, en la cuarta cadena empezamos tejiendo los puntos altos. Entonces vamos a hacer un punto alto en cada punto. Tejemos así los puntos altos hasta terminar todas las cadenas y llegar acá y volvemos. Ya está, miren, ya tejí toda esta tira, en total he hecho 25 puntos altos. Aquí vamos a contar 1, 2 puntos y ahí hacemos un punto deslizado. Ya contamos 1, 2 puntos y hacemos un punto deslizado para unirlo acá a la parte de acá del tejido. Ahora, para hacer la segunda fila de puntos altos que va a ir acá al costado, aquí igual avanzamos 1, 2, 3 puntos. Hay que avanzar 3 puntos deslizados. 1, 2, 3 y volteamos aquí y empezamos a hacer los puntos altos acá para que sea la segunda fila de puntos altos. Ven, como hemos avanzado 3 puntos, eso queda como si fuera un punto alto el primero. Aquí hacemos otro punto alto y así vamos a ir tejiendo puntos altos por toda esta tira, por todo este tirante, y hay que tejer así hasta terminar. Tejemos todo hasta acá para que nos queden 2 filas de puntos altos.
Miren, acá yo ya terminé de hacer toda la fila del tirante de puntos altos. Ahora lo que quiero hacer es unirla acá al otro lado, pero lo vamos a unir por dentro, ¿ya? Entonces esta parte de acá, aquí vamos a hacer puntos deslizados para unirla. Igual acá en la parte de atrás contamos igual 3, 6 puntos y aquí la vamos a unir para la parte de atrás. Entonces esto nos queda así y vamos a unirlo por dentro, por la parte de acá. Vamos a hacer puntos deslizados. Entonces, a ver, acá son 3, 6. Entonces lo unimos con el sexto punto aquí. Vamos a unirlo con punto deslizado igual. Y lo jalamos con un punto deslizado. Acá adentro también. Aquí, acá, en cada punto alto podemos hacer 2 puntos deslizados para que se una bien. Y aquí igual. Y este sería el último punto deslizado. Hacemos una cadena y jalamos para que quede unido ahí. Y ven, quedó la unión por dentro. Ahora este hilo lo vamos a perder igual por el tejido. Hacemos un nudo y lo perdemos. Entonces miren, hasta el momento nos va quedando así los tirantes de acá y hasta acá la parte de abajo. Ahora lo que vamos a empezar a hacer son, acá tiene como unas ondas. Esas ondas las vamos a hacer en el color mostaza, el mismo color que la parte del pecho. Acá en la parte de atrás del vestido, en la parte del medio, toda esta parte son 24 vueltas, desde aquí que comienza la falda hasta aquí. Entonces vamos a contar desde aquí 12 vueltas, es hasta acá, y vamos a poner el marcador en la parte del medio porque aquí vamos a empezar a hacer todas las ondas que tiene acá. Miren, acá donde está el marcador vamos a empezar a hacer, acá vamos a jalar y vamos a hacer una cadena. Aquí podemos amarrarlo para que quede más seguro y después esta hebra la escondemos adentro del tejido. Entonces la serie va a ser así, miren. Acá vamos a tejer agarrando abajo del punto. Miren, abajo de los puntos altos vamos a entrar por acá. Entonces ahí sí vamos a ir escondiendo esa hebra también. Empezamos haciendo puntos bajos. Acá va uno. En el siguiente punto igual agarramos por así. Vamos a tejer por abajo del punto, pasando el crochet por abajo. Acá es el segundo punto bajo y acá el tercero. Ahora seguimos con un punto medio alto. Agarramos una lazada, jalamos y pasamos por los 3. Ahora hacemos un punto alto. Igual pasamos por 2 y por 2. Ahora vamos a hacer 5 puntos altos dobles. Es agarrando 2 lazadas. Acá va 1. Pasamos por 2, por 2 y por 2. Hay que hacer el segundo. Aquí. Igual pasamos por 2 y por 2. Aquí vamos a hacer el tercero. Pasamos por 2 y por 2. El cuarto punto. Pasamos por 2 y por 2 y el quinto. Igual por 2 y por 2. Ya. Ahora nos va a tocar hacer un punto alto normal. Entonces hacemos un punto alto, de ahí vamos a hacer un punto medio alto aquí y pasamos por los 3 y esa va a ser nuestra serie. Ya miren cómo queda, es hacer 3 puntos bajos, después sigue un punto medio alto, un punto alto, 5 puntos altos dobles,
un punto alto y un punto medio alto. Ahora vamos a repetir de nuevo. Son 3 puntos bajos los que vamos a tejer aquí. Entonces empezamos 1, 2 y 3. De ahí seguimos con el punto medio alto, el punto alto. Ahora hacemos 5 puntos dobles, 5 puntos altos dobles. Entonces acá va 1, acá va 2, ahí ves, agarrando 2 lazadas, acá va 2, acá hacemos el tercero, un cuarto y el quinto. Seguimos con el punto alto normal y de ahí el punto medio alto y seguimos con nuestra misma secuencia. Ya recuerden que la secuencia va a ser así: 3 puntos bajos, un punto medio alto, un punto alto, 5 puntos altos dobles, de ahí un punto alto y un punto medio alto, y así sucesivamente hasta que le demos toda la vuelta a la falda y acabemos aquí de nuevo. Entonces vamos a avanzar y volvemos. Miren, entonces va quedando así. Ahora lo que vamos a hacer en la parte de acá arriba, me he conseguido una perla así. Yo me conseguí esta de color amarillo. También si se consiguen una brillante también le pueden poner. Entonces esa le quiero poner ahí, y esta parte de acá la quiero hacer como así para que se vea mejor, para que quede así esa forma. Entonces vamos a, con la aguja vamos a coser la perla ahí y después vamos a juntar esta parte así. Entonces he marcado acá en medio para poner ahí a esa altura la perla. Aquí he pasado hilo por en medio de la perla para poder coserla. Entonces la voy a colocar acá abajo de la parte amarilla, donde está la parte mostaza en medio. Voy a colocarla más o menos ahí. Aquí paso este lado y de ahí voy a pasar este lado por acá para poder amarrarlo por la parte de atrás. Ahora vamos a pasar este lado de acá así. Entonces ya pasé los 2 hilos para que quede bien ajustada ahí la perla. Entonces estos 2 hilos los voy a amarrar bien acá atrás. Los voy a amarrar unas 2 veces más o menos para que quede bien ajustada ahí atrás. Ahora he pasado los 2 hilos por acá por la aguja lanera, y lo que voy a hacer es, lo que quiero es pasar por acá así como hilvanando. Miren, así salgo por acá, acá, aquí, aquí, ven, así, así, para que vaya quedando así. Y por acá, miren, más o menos he pasado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como por 12 filas. Y voy a jalar por acá. Entonces vamos a jalar para que quede así, ven, va a quedar así. Y lo vamos acomodando un poco para que esta parte nos quede así. Acá atrás le hacemos un nudito y perdemos el hilo igual. Miren cómo quedó. Le puse la perla y acá lo recogí y quedó así, ven, la parte de acá quedó así más bonita.
Ahora yo he conseguido también estas perlitas que brillan. Las voy a poner acá. Ahí las voy a coser. Aquí, en cada separación de aquí. ¿Ven? Para que quede más bonito. Entonces así le voy a coser en cada separación. En cada... aquí, aquí y así. Y le voy a coser así hasta la vuelta del vestido. Entonces también se pueden conseguir unas perlitas como ustedes deseen, del color que deseen. Si consiguen así, como doradas o también brillantes, como les guste más a ustedes. Entonces las voy a coser y volvemos. Miren, entonces así nos queda. Miren qué bello que quedó. Le terminé de coser todas las perlitas y en la parte de abajo el borde. Y nos quedó así de lindo el vestido. Espero que lo puedan realizar y si es así me encantaría ver sus vestidos terminados. Pueden etiquetarme en sus redes como @tejidosyos y no olviden suscribirse al canal para que cada vez que suba un video pueda llegarle las notificaciones. Eso es todo, espero que estén súper bien. Nos vemos hasta el siguiente video. Chao.